Ya. Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a empezar la clase de auxiliatura. Vamos a continuar con el avance, ¿no? Que ya nos toca entrar al capítulo número 3, que corresponde a tamaño y localización. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en esta parte? A nosotros nos corresponde realizar los ejercicios, ¿no? De tamaño y localización. En el tema número 2, nosotros hemos determinado la demanda, ¿no? De nuestros proyectos. Ahora, en el tema número 3, nosotros vamos a aprender a determinar o a calcular el tamaño o cuál va a ser la capacidad de tu planta o de tu proyecto en este caso. Y asimismo también vamos a determinar cómo lo vamos a localizar, en dónde lo vamos a localizar. Entonces, para eso vamos a ver que existen diferentes métodos para localizar un proyecto. Entonces, en cuanto a tamaño, nosotros vamos a ver, hay dos métodos, ¿no? Estos métodos vamos a llevar para calcular el tamaño o la capacidad de tu planta, una que es por economías del tamaño y el otro es calculando el punto de equilibrio. Para localizar nuestro proyecto también vamos a ver diferentes métodos, ¿no? Y los más importantes son los siguientes. El método cualitativo por puntos, el método Brough-Gibson, el método Brough-Gibson por comparaciones variadas y el método de coste mínimo. Entonces empezaremos con la primera parte que corresponde a tamaño, con economías del tamaño, ¿ya? Para relacionar inversiones respecto a un tamaño de planta, en el libro de Zappach maneja esta fórmula, ¿no? Si ustedes lo revisan en el libro de Zappach, economías del tamaño, así se denomina, ¿ya? Y esta pequeña fórmula de economías del tamaño relaciona inversiones con capacidades o tamaños de planta. Como podemos ver, esta pequeña fórmula tiene 5 variables. I sub t es la inversión para un tamaño de planta. I sub 0 es la inversión para un tamaño de planta base. T sub 0 es el tamaño de planta que estamos utilizando como referencia. Y finalmente tenemos alfa, que es el exponente del factor de escala, ¿no? Manejamos 5 variables. ¿Qué es lo que nos muestra esta fórmula? Básicamente nos relaciona y nos dice cuánto nosotros necesitamos de inversión a partir de una comparación de una planta similar. Eso es lo que maneja economías del tamaño. Vamos a comparar nuestras inversiones con otra planta que se dedica al mismo rubro. Supongamos que yo estoy elaborando galletas. Entonces, si yo quiero determinar cuánto va a ser el tamaño de planta, entonces yo puedo comparar con una planta similar que se dedica al mismo rubro, ¿no? En este caso, elaboración de galletas. Vamos a relacionar lo que son inversiones y tamaños. Obtenemos lo que es el factor de escala y de esa manera podemos realizar el cálculo, ¿no? Esto es uno de los métodos para determinar lo que es el tamaño, ¿ya? Manejamos estas 5 variables y nada. Lo más difícil de esto es identificar las variables, ¿no? Cuáles son la inversión inicial, cuál es I sub t y demás. Entonces vamos a hacer ejercicios de economías del tamaño. Este es el primer ejercicio. Me dice, una empresa necesita incrementar su producción anual en 10,000 toneladas y desea saber la inversión que requerirá. Para esto se sabe que el factor de escala es de 0,62. Inicialmente la empresa produce 30,000 toneladas al año.
con una inversión inicial de 18 millones de dólares. Entonces lo vamos a resolver. Le voy a dejar unos minutitos para que ustedes puedan copiar el enunciado si así lo desean. O de lo contrario, pueden sacar captura. Depende de ustedes. Ya. Empezaremos a resolver. Vamos a sacar los datos. Ejercicio 1. Fácilmente podemos identificarlo más fácil. El factor de escala me está diciendo que es igual a 0.66. También me dice que la empresa necesita incrementar su producción en 10.000 toneladas, ¿no? Y desea saber cuánto va a ser la inversión que va a requerir. Entonces, me pide lo que es I sub T. Me dice que esta empresa inicialmente produce 30.000 toneladas al año. Es decir, me está dando su tamaño o su capacidad, en este caso T sub 0. Inicialmente produce 30.000 toneladas al año. Toneladas al año. Y me dice que para esta... Y ahora sí. Me dice que para esta inversión o para este tamaño de planta, un ratito. Ay, a ver. Ahora sí. Ahora sí. Para este tamaño de planta, su inversión es de 18 millones de dólares, ¿no? Entonces, I sub 0. 18 millones de dólares. Y me dice que quiere incrementar, es decir, produce 30.000 toneladas al año y quiere incrementar su producción en 10.000 toneladas. Es decir, que ahora quiere producir 40.000 toneladas al año. ¿Verdad? Y lo que me pide es cuánto va a ser la inversión si yo incremento mi capacidad de producción a 40.000. Eso es lo que me dice. Entonces, vamos a anotar la fórmula de economías del tamaño que me dice I sub T es igual a I sub 0 multiplicado por T sub T dividido entre T sub 0 elevado al factor de escala. ¿Verdad? Esa es la fórmula. Entonces, de aquí fácilmente podemos obtener I sub T. Reemplazaremos los valores. I sub 0, 18 millones de dólares. Tamaño de planta es 40.000 toneladas al año. Y T sub 0, 30.000. El factor de escala es 0.66. ¿Cuánto le sale este valor?
¿Alguien tiene el resultado? Estoy seguro que va a estar en dólares. ¿Quién tiene el resultado, chicos? Sale, es largo, 21, 76, 36, 6,95. Ya. Gracias, Matías. Entonces, este sería el resultado, ¿no? Si la empresa quiere incrementar su producción o su capacidad a 40,000 toneladas al año, necesita una inversión de $2,176,366, ¿no? Listo. Sí, es 3,666. ¿Al ese el otro valor? No, estaba bien, solo que faltaba un 6. Ah, ya. Ah, ya. Aquí, un 6, ¿no me dices? Sí, o sí. Ya. Muy bien. Listo. Pasaremos a resolver otro ejercicio. Lo mismo de economías del tamaño. Ejercicio número 2. Me dice, en base a un estudio de factibilidad, se ha logrado establecer que es necesario invertir $2,610,000 a fin de obtener 1,120,500 electrolitros al año. Si se tuviese una capacidad financiera como para invertir 3,650,200 en una mejor tecnología, ¿cuál va a ser la nueva capacidad de producción? Dado que el factor de escala es de 0,93, me dice. De igual manera, el enunciado lo voy a dejar unos minutos para que puedan copiarlo. Ya. ¿Qué me dice mi enunciado? Me dice que inicialmente, en base a un estudio de factibilidad, se ha determinado que se ha invertido 2,610,000 y con esa inversión se obtiene este valor o esta capacidad de producción. Y me dice, ¿qué pasa si ahora ya no invierto estos 2,610,000, sino que ahora quiero aumentar mi capacidad de inversión? Es decir, quiero invertir un poquito más. ¿Y esto para qué? Porque quiero mejorar tecnología. Entonces, ¿qué pasa si voy a invertir más? ¿Cuánto va a ser mi capacidad de producción? Y ahí me está dando mi factor de escala, ¿no? Ahora sí, vamos a anotar la fórmula. Lo mismo, economías del tamaño. Me dice I sub t igual a I sub 0, t sub t, t sub 0, elevado al factor de escala. En este caso, la inversión sería esto, ¿no? I sub t sería
3.650.200. 3.650.200. Y me dice que inicialmente se ha invertido 2.610.000. Como se ha realizado esta inversión, por analogía sería esta su capacidad, ¿no? En este caso, su T sub 0. $1.120.500. Creo que es. Así es. Y lo que me pide es cuánto va a ser el tamaño. Y el factor de escala me dice que es igual a 0.93. Vamos a realizar operaciones y vamos a despejar. 200, esto que está multiplicando va a pasar a dividir. 2.610.000 multiplicado por este que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Y finalmente esto va a pasar como raíz. Y así más o menos sería el despeje, ¿no? Y vamos a tener T sub T. Este factor de escala, si ustedes van a querer determinar el tamaño por este método en sus proyectos, hay unas tablitas, ¿no? Pueden buscar en el Google y está en función de acuerdo a la actividad o al rubro que es la empresa, en este caso. Para empresa de alimentos, tal es el factor, así. Para empresa de... para diferentes tipos de empresa, según la clasificación, varía, ¿no? Estos factores de escala. Entonces, si quieren, ustedes lo pueden buscar. Y aquí, realizando la operación y el cálculo, vamos a obtener un valor que, como me está pidiendo tamaño, las unidades están en electrolitros, ¿no? Electrolitros año. Sale 1.607.136,95. 95. Listo. Muchas gracias. Y ya está. Ese sería el resultado, ¿no? Entonces, de aquí lo más difícil tal vez sería despejar lo que es alfa, que va a ser con logaritmos, ¿no? Después, aplicar la fórmula, identificar nuestras variables y reemplazarlos. Y luego simplemente despejar. Eso en cuanto a economías del tamaño. No sé si es que alguien tiene alguna duda o alguna pregunta de esta parte. Ya. Ese es un método para determinar tamaño o capacidad. Ahora vamos a ver otro tipo de ejercicio. También para determinar el tamaño o la capacidad de planta, que es el método de punto de equilibrio o denominado también punto muerto, ¿ya? ¿Qué me dice mi enunciado? Aquí, antes de... Ya, primero leeremos el ejercicio entonces. Una empresa X desea saber cuál es el tamaño mínimo a producir y se tienen los siguientes datos. Me está dando el costo fijo,
el costo variable unitario, el precio de venta, y me dice que determine el punto de equilibrio matemáticamente y gráficamente. Determinar la cantidad de producción que beneficia un beneficio de 15% sobre los ingresos y también la cantidad o capacidad de producción que garantice un 10% sobre los costos totales. Eso me dice mi enunciado. Voy a dejar unos minutos para que puedan copiar el enunciado. Sacaremos los datos. Ejercicio 2. Entonces, vamos a ver lo que es el punto de equilibrio. Este es otro método, ¿no? Punto de equilibrio. ¿Qué me dice la teoría del punto de equilibrio? Me dice que nos sirve para determinar el volumen mínimo de las ventas que una empresa debe realizar para no ganar ni perder. Es decir, no vamos a obtener ni ganancias ni pérdidas. Ese es el punto de equilibrio. Entonces, para determinar el punto de equilibrio hay una pequeña formulita. Producir es igual al costo fijo dividido entre el precio menos el costo variable unitario. Este es el precio unitario, ¿no? Con esta fórmula nosotros determinamos el punto de equilibrio, o también denominado límite de rentabilidad o punto muerto. ¿Ya? Lo voy a anotar aquí. Límite de rentabilidad o punto muerto. Puede decirles el enunciado, ¿no? Determine el límite de rentabilidad. Entonces vamos a aplicar esta pequeña fórmula. Esa es la única fórmula que vamos a utilizar para determinar el punto de equilibrio, que es la cantidad mínima a producir. Entonces, en nuestro ejercicio me decía, en el inciso A, determinar el punto de equilibrio matemáticamente y gráficamente. Para eso me está dando los costos, o bueno, los datos correspondientes al ejercicio. Entonces, simplemente vamos a reemplazar. El punto de equilibrio es igual a costo fijo. ¿Cuánto es el costo fijo? Me dice que es igual a 5.000. Dividido entre el precio de venta, 80 menos 0,40 sería, ¿no? Aquí vamos a tener en qué unidades. Este está en dólares. Y esto está en dólares la unidad. ¿No? Dólares con dólares se van ahí. Y voy a tener mi resultado en unidades. ¿Cuánto le sale esto? $1,250. 1.250 unidades. Entonces, ¿qué me indica este resultado? Me dice que esta es la cantidad mínima que la empresa debe producir para no ganar ni perder.
si va a producir o va a vender menor a esto, va a entrar en pérdidas, ¿no? Y si va a vender un poquito más, tal vez 1.300, ahí recién va a empezar a obtener utilidades, ¿ya? Pero esta es la base o el punto de equilibrio, 1.250 unidades. 12.500 creo que sale. Sí, Oxy. Perdón, 12.500. Listo. Ahora me dice que lo represente gráficamente también. ¿Y cómo lo vamos a representar gráficamente? De la siguiente manera. Aquí vamos a poner la cantidad. Y el precio. Donde decimos que primero lo representaremos el costo fijo. ¿Qué es esto? Costo. Ahora representaremos lo que es el ingreso total. El ingreso total va a partir del origen. Ingreso total. Y el costo total parte de aquí. Este es el costo total. Y este punto, la intersección entre los ingresos y los costos, es el punto de equilibrio, ¿no? O el punto muerto. En este caso, si voy a producir o voy a vender menos, voy a obtener aquí pérdidas, ¿no? De lo contrario, si yo voy a producir más de 12.500, voy a obtener recién ganancias. Podemos verlo aquí en la gráfica. Cuando obtenemos pérdidas, nuestra línea o nuestra recta de ingreso total está por debajo de nuestros costos. Aquí está el costo. Y nuestros ingresos están por debajo, ¿no? Entonces, si nuestros costos van a ser mayores que nuestros ingresos, siempre obtenemos pérdidas, ¿no? Y ya aquí podemos ver lo contrario. La recta de ingresos totales está por encima de la recta de los costos, ¿no? Y ahí recién nosotros vamos a obtener lo que son las ganancias. Esa es la gráfica para representar lo que es el punto de equilibrio, ¿no? Listo. Vamos al inciso B. Determinar la cantidad de producción que beneficie un beneficio de 15% sobre nuestros ingresos. Entonces me pide cuánto tiene que logre una utilidad un 10% sobre sus ingresos totales. Eso es lo que me dice. Inciso B. Entonces, para eso vamos a partir de la fórmula de utilidad. Utilidad, ¿alguien se acuerda a qué era igual? Hemos hecho ejercicios en la semana pasada. El ingreso total menos el costo total. Ya, muy bien, Alejandra. Ingreso total menos costo total. Entonces, me dice mi enunciado que ahora yo quiero obtener una utilidad del 10% más de nuestros ingresos totales. Eso me dice. Entonces, la fórmula se va a mantener, costo total. Desarrollaremos la fórmula, 10%, ingreso total era precio por cantidad, ¿verdad? Ingreso total, precio por cantidad, menos el costo total.
costo total era igual a costo fijo más el costo variable unitario multiplicado por la cantidad. De aquí tenemos todos los datos y lo que me pide o lo que voy a despejar es cantidad. ¿Por qué se me dice en mi enunciado, no? ¿Cuánto debe ser la cantidad de producción para que pueda obtener un 10% de mis ingresos totales? Entonces, reemplazaremos datos. Lo voy a poner en tanto por 1. El precio es de 0,80, si no me equivoco, por la cantidad. 0,80 por Q menos costo fijo. Es igual a 5.000. Menos el costo variable unitario, que es de 0,40, multiplicado por la cantidad. Aquí voy a realizar operaciones. $0.08, 0.4 menos 5.000. Y aquí vamos a tener Q. ¿Cuánto le sale? $15.625. Muchas gracias. 15.625 unidades, ¿no? Entonces, si yo quiero obtener una utilidad del 10% sobre mis ingresos, debo producir o debo vender mínimamente 15.625 unidades. Esa sería la interpretación, ¿no? Vamos al inciso B, al inciso C, perdón. Me dice determinar la cantidad o capacidad de producción que garantice el 10% sobre los costos totales. Vamos al inciso C. Ahora me dice que quiere obtener una utilidad, ingreso total menos costo total, ¿no? Me dice que quiere obtener una utilidad del 10% sobre nuestros costos totales. Entonces, lo voy a multiplicar por el costo total y aquí mi fórmula se mantiene, ¿no? En mi enunciado aquí era 15%, ya, no importa, hemos hecho aquí con 10, no importa. Entonces emplazaremos datos, 0,10, el costo total es igual a costo fijo más costo variable unitario multiplicado por la cantidad. Ingreso total es precio por cantidad menos costo fijo más costo variable unitario por Q. Vamos a reemplazar todos nuestros valores. Costo fijo es igual a 5.000 más costo variable unitario de 0,4. Precio es 0,8. Costo fijo 5.000 también. Menos 0,4 por Q. Realizamos las operaciones correspondientes. Aquí vamos a tener
Ya, vamos a continuar resolviendo el ejercicio. Recording in progress. Nos hemos quedado en esta parte. Estábamos realizando, aquí va a ser 500 más 0.04 Q. Aquí ya puedo realizar la operación, ¿no? Directamente va a ser 0.4. Ahora sí, vamos a despejar Q. ¿Cuánto le sale? ¿Les sale 15.277? Sí, Oxy. Ya, listo. 15.277,77. Y esto cuando hablamos de unidades lo podemos redondear directamente a 15.278 unidades, ¿no? ¿Y cuál sería la interpretación de esto? Si la empresa quiere obtener una utilidad que garantice un 10% sobre sus costos totales, debe producir o debe vender 15.278 unidades como mínimo, ¿no? Y listo. Esto sería lo que corresponde a los métodos para determinar tamaño. Hemos visto economías del tamaño y lo que es esto, punto de equilibrio, ¿no? No sé si es que alguien tiene alguna duda o alguna pregunta sobre esto. Ya. Si nadie tiene preguntas, vamos a continuar con el avance. Ahora vamos a ver lo que son ya localizaciones. Ya hemos visto los métodos para determinar tamaño. Ahora nos vamos a los métodos de localización. Para localizar un proyecto existen diferentes métodos, habíamos mencionado, ¿no? El primero es el método cualitativo por puntos, que lo vamos a ver ahora. Este método cualitativo por puntos califica a los factores directamente por su peso multiplicado por su calificación. Es decir, este método cualitativo, como su nombre lo indica, es un método muy subjetivo, porque lo vamos a calificar desde nuestro punto de vista. ¿Qué vamos a calificar? Vamos a calificar ciertos factores que nosotros también, los que estamos elaborando el proyecto, lo determinamos. ¿Cuáles son estos factores que pueden incluir en un proyecto? Aquí tenemos a la materia prima disponible, cercanía de mercado, costos de insumos, clima, mano de obra disponible. Aquí tal vez puede faltar agua, digamos. Entonces, esos factores yo lo voy a determinar. Ustedes en sus proyectos pueden poner mano de obra, clima, y nosotros vamos a ir dando una calificación a cada uno de estos factores, ¿ya? Y esta calificación lo vamos a dar dentro de un rango, ¿ya? Entonces, es por eso que este método es muy subjetivo, porque yo puedo decir el clima en esta zona es 2, pero quizá
Alejandra puede decir, no, yo lo voy a poner 4. Ella lo ve de esa manera. Max puede decir, en la zona C, para mí, cercanía de mercado, no creo que está medio cerca. Para mí va a ser 5. Entonces, es un método muy subjetivo, ¿no? ¿Y cómo calculamos cuál es la mejor zona o cuál es la mejor localización? Simplemente vamos a multiplicar calificaciones por pesos, ¿ya? Entonces, tenemos nuestros factores, evaluamos aquí zona A, zona B, zona C. Tal vez en mi proyecto yo puedo incluir una zona D también. No sé, aquí digamos Vinto, aquí está Guajara, aquí no sé, Pinos y demás, ¿no? Entonces, vamos a ir poniendo calificaciones en base a estos factores dados, ¿no? En eso consiste este método cualitativo por puntos, ¿ya? Después de calificar, se le asigna también un peso relativo. Este peso tiene que ser, o sea, toda la sumatoria de todos los factores siempre tiene que dar la unidad o el 100%, ¿ya? Cuando vamos a ponderar los pesos. Ya vamos a tener calificaciones por peso y simplemente vamos a obtener una multiplicación y de esa manera vamos a obtener las ponderaciones para cada zona. Y vamos a sumar todas esas ponderaciones y el que tiene mayor ponderación es la mejor localización, ¿no? Entonces, este método lo vamos a ver con un ejercicio. Aquí está. Ejercicio. Me dice, supóngase que un proyecto se han identificado 3 localizaciones que cumplen con todos los requisitos exigidos. Entonces, en todas ellas se han determinado factores. Entonces, ¿cuáles son los factores que se han determinado para este ejercicio? Se han determinado materia prima disponible, costos de insumos, mano de obra, cercanía de mercado y clima. Entonces, en el siguiente cuadro nos indica el peso que se le ha asignado a cada uno de estos factores. Tenemos los pesos. Me dice determinar la localización adecuada del proyecto si se tiene esta tabla de calificaciones, ¿no? Para cada factor tenemos calificaciones en base a la zona o lugar donde se quiere localizar, ¿no? No me dice por qué método. Y como simplemente me da peso y calificación, yo sí puedo usar el método cualitativo por puntos, ¿no? Entonces, resolveremos. Hemos dicho que este método cualitativo por puntos maneja factores subjetivos. Entonces, el factor subjetivo es igual a la sumatoria de los pesos multiplicado por las calificaciones. Para poder resolver el ejercicio, lo vamos a poner en una pequeña tabla, donde vamos a poner factores. El primer factor, materia prima. Entonces, aquí voy a poner materia prima. El segundo factor, costos de insumos y mano de obra disponible. Costos de insumos, mano de obra y cercanía de mercado y clima, ¿no? Cercanía de mercado y clima.
A estos factores se le ha asignado un determinado peso. 0,35, 0,25 y vamos a ir copiando. 0,20 y 0,10. Listo. Y esto vamos a hacer para cada localización. Su calificación y su ponderación. En este caso, tenemos 3 opciones de localización. En la A, en la B o en la C. En cualquiera, ¿no? Entonces vamos a hacer primeramente para A. Calificación y ponderación para B. Finalmente, una calificación y una ponderación para C. ¿Ya? Entonces, pondremos las calificaciones. En materia prima, ¿cuánto es la calificación que se le ha asignado a A? Vamos a mi tabla de calificaciones. Aquí está. Busco materia prima disponible. Para A se le ha asignado una calificación de 9. Entonces voy a completar mi tabla. 9. Para costo de insumo, en A, ¿cuánto es? Aquí lo voy a poner. Costos de insumos, aquí está. Una calificación de 7. Y así, ¿ya? Mano de obra, ¿cuánto es la calificación? A ver, yo voy a preguntar. Alejandra, ¿me puedes dictar? ¿Tienes la tabla de calificaciones? Alejandra Murillo. ¿Cuánto es la calificación? Esto, en mano de obra. Ya. Entonces, ¿quién quiere participar? Voy a anotar. Simplemente es que me dicten las calificaciones. 5, ¿no es, Oxy? Ya, no sé. A ver. En mano de obra, en A5. Sí, está bien. Ya, seguime dictando. Cercanía de mercado. 8, ¿sí? Ya. Y en clima, 4. 4. 8 y 4. Vamos a ver, cercanía de mercado en A es 8 y en clima es 4. Muy bien. Para B, ahora sí. ¿Quién quiere dictarme para B? Yo, Oxy. Ya, díctame, Anaí. Ya. ¿Para qué es primero, Oxy? Materia prima. Ya. Materia prima es 5. Ya. Cercanía de mercado es 4. Costos de insumo es 8. Clima es 3. Y materia, el último sería 6. Mano de obra. Eso, Ya. mano de obra, perdón. Muy bien, gracias, Anaí. Otra persona que me quiera dictar calificación. Yo, Ya. Díctame. ¿Cómo te llamas? el primero es 4. Ya. Insumos es 7. Mano de obra es 5. Ya. Clima 6.
Y cercanía de mercado es 1. Listo. Gracias, Alejandra y Anaí. Entonces ya hemos copiado de nuestra tablita de calificaciones. De aquí lo hemos llevado a nuestra tabla, ¿no? Donde estamos resolviendo. Ahora ya tenemos calificar, es multiplicar. Para A, vamos a multiplicar 9 por el peso, 0,35. 9 por 0,35, 3,15. Lo mismo, 7 por 0,25 y así. 1,75. Mientras yo voy a elaborar la multiplicación de la localización A, quisiera que alguien más me lo haga del B y del C, ¿ya? Por favor. 0,20 por 5, 1. 0,10 por 8, 0,8. 0,10 por 4, 0,4. En esta parte, antes de haber multiplicado y todo, teníamos que verificarnos si nuestros pesos suman la unidad, realizamos la suma y evidentemente sale 1, ¿ya? Entonces de 100 podemos ir multiplicando. Ahora sí, ¿alguien tiene del B? Yo. Ya, lístame. 1.75. 2. 1.2. 0.4. Ya. 0.3. Gracias, Alejandra. Para los que nos están ubicando, para B estamos multiplicando su calificación por su peso también. Aquí lo mismo, esto por su peso. Y así sucesivamente. Ya. Ahora lo mismo vamos a hacer para C. Su calificación multiplicado por el peso. ¿Otra persona? Yo. 1.4. 1.75. 1. 0.1. 0.6. Listo, muchas gracias. Ahora, para decidir cuál de estas tres localizaciones va a ser el mejor, vamos a sacar una sumatoria a las ponderaciones, ¿ya? Toda la ponderación de A, de B y de C. ¿No hay chicos en el curso? 7.1 me sale. Anaí y Alejandra Murillo. Y esos son sus nombres. ¿Algún chico que quiera darme el resultado? Omar, ya. Rivero. Sí. Ya. Dime, ¿cuánto es el...? 5.65. 5.65. Ya. Sí. 4.85 es el C. Listo, gracias. 5.65 me dijeron. Sí. Sí, Ya, muy bien. Pero aquí no termina. Tenemos aquí simplemente sumatorias. Pero nosotros tenemos que sacar una sumatoria, todo esto. Vamos a sumar 7,1 más 5,65 más 4,85. ¿Cuánto es? Más 4,85. Me sale 17,6. Muy bien. Y lo vamos a ir dividiendo para calcular la función subjetiva. 7,1 dividido entre 17,6. 0.40. Subjetiva de A. Ya. Función subjetiva de B. Y función subjetiva de C.
Entonces, para B lo mismo, 5.65 dividido entre la sumatoria. 0.32. Ya. Finalmente, la función subjetiva para C. 0.27, Auxi. 0.28. 0.28. Y bueno, ¿cómo vamos a elegir cuál es la mejor localización? El mayor. En este caso, 0.4. Y podemos decir, por lo tanto, la mejor localización es la localización A, ¿no? Y bueno, ¿alguien tiene alguna duda o alguna pregunta de esta parte? ¿De este método? ¿Nadie? Ya. Listo. Entonces, aquí vamos a quedar en este método, que es el método cualitativo por puntos, ¿no? La siguiente clase vamos a ver el método Brough-Gibson y el método Brough-Gibson por comparaciones pareadas. Que estos métodos de Brough-Gibson es un método más mejorado, ¿no? En relación a esto. Ya no simplemente maneja factores subjetivos, sino que también maneja factores objetivos. Y ahí vamos a ver costos, ¿no? Entonces, la clase lo vamos a terminar aquí, para que no sea muy cargado. Recording stopped. Y vamos a llamar lista. Hoy día es 6 de abril. No tengo estas asistencias porque la semana pasada hemos pasado, ¿no ve? Ah, ya sé. Creo que me han mandado en el chat, entonces debo tener foto, luego lo voy a completar. Ya, llamaremos lista. En este caso vamos a ir avanzando. Voy a ir diciendo con apellidos A y B y ustedes me indican su apellido, ¿no? Empezaremos con A y con B. ¿Quiénes están? Ajata. Ya. Bernal. Ya. El 5. Bernal. Listo. ¿Nadie más con B? Ya. Bajamos con C. Hay hartos con C. 11, Auxi. 10, Auxi. Ya. 17, Auxi. ¿Nadie más con C? El 21, Auxi. Ya. Sigo bajando con C. ¿Nadie más? Ya. Con F. G. Ya nadie El está con G. 35. El 35, Auxi. Wilder. Ya. 34, Auxi. Listo. 37, Auxi. Listo. Con J y L. Jara, Auxi. Ahora, 44, Auxi. Con G, el 30, Auxi. 30. Ya. ¿Nadie más con L y M? 40, Auxi. 53, Auxi. 51, Auxi. 49, Auxi. Listo. 50. Ya está 50. 53, Auxi. Ya. 54, Auxi. Ya.
Bajamos 48. 57, Oxy. 62, Oxy. 63. Los últimos. 70. ¿Ya? ¿Qué número dijo? ¿Dijeron? 71, Oxy. Listo. Jonathan. Ya. ¿Nadie más? ¿Todos están en listas? 30 participantes. Falta. ¿Del paralelo B alguien está? Ya. Listo. Entonces, si ya se hicieron registrar en la lista o pueden irse retirando, ¿no? Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego, Oxy. Chao. Chao, nos vemos. Chao. Hasta luego.